Muy buenas tardes, a Tienes nombre del time? estudio Mario Castillo Freire. Les damos la bienvenida al segundo día del Congreso Internacional de la Biblioteca de Arbitraje entre la Academia y la Práctica Profesional. Agradecemos la dirección académica del doctor Jorge Luis Collantes para llevar a cabo este importante evento. A continuación, daremos inicio al panel número 9 titulado El factor medioambiental en alegaciones, en argumentos de defensa y en decisiones arbitrales. A propósito de las recientes opiniones consultivas sobre el cambio climático de la CIJ y la Corte IDH. Agradecemos la participación de los juristas Sofía Beatriz Busoni, Juan Pablo Correa, María Querol y Tiffany Comprés. Le cedemos el uso de la palabra a la jurista Sofía Beatriz Busoni, quien nos hará el honor de moderar el panel. Sofía Beatriz Busoni es jurista italiana especializada en la intersección del derecho internacional ambiental, el arbitraje y la resolución de conflictos transnacionales, con un perfil multilingüe que abarca el italiano, español, inglés y francés. Licenciada en Derecho por la Universidad de Catania en Milán, su tesis sobre el Climate Change Litigation como herramienta jurídica estratégica frente al cambio climático fue dirigida por el reconocido árbitro internacional Alberto Malatesta. Actualmente profundiza su formación con un máster en arbitraje y mediación en la Universidad de Salamanca, con un TFM que investiga los mecanismos de apoyo y control judicial, así como la interacción entre sostenibilidad, interés público y protección de inversiones. Simultáneamente, cursa un segundo grado en Derecho, consolidando una doble titulación idónea para operar de forma transnacional. Su perfil se completa con posgrados en Derecho Internacional de las Inversiones y Regulación Ambiental, orientando su carrera a integrar la justicia climática en los mecanismos de resolución de disputas transnacionales. Adelante. Muchísimas gracias por esta presentación y muy buenas tardes, tanto en Europa como en América Latina. Es un honor darles la bienvenida al panel número 9 de este Congreso Internacional de la Biblioteca de Arbitraje. Antes de sumergirnos en el debate, quisiera expresar mi agradecimiento al estudio Mario Castillo Freire y de manera muy especial al director académico, el doctor Jorge Luis Collantes, por la impecable organización de este congreso y por haberme confiado la moderación de una mesa tan relevante y actual. Gracias. El tema que nos convoca hoy es sin duda uno de los más dinámicos y desafiantes en el arbitraje contemporáneo. Estamos presenciando una transformación fascinante porque el arbitraje, tradicionalmente visto como un foro para disputas puramente comerciales, se ha convertido en el epicentro de tensiones globales entre la protección de inversiones, los derechos humanos y las urgentes obligaciones medioambientales. El hilo conductor de nuestro debate será precisamente la progresiva publificación del arbitraje, o sea, un fenómeno que nos obliga a repensar sus fundamentos, procedimientos y, obviamente, finalidad. Para sentar las bases dogmáticas de nuestra discusión, tengo el inmenso placer de presentar al doctor Juan Pablo Correa. Una breve biografía. El doctor Juan Pablo Correa es doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona desde 1997. Escribió su tesis doctoral sobre el proceso monitorio bajo la dirección del profesor doctor Manuel Serra Domínguez, por la que obtuvo la máxima calificación de cum laude por unanimidad y que ha servido para inspirar la regulación actual de este procedimiento en España, así como en otros países de Latinoamérica como Colombia. A lo largo de su dilatada carrera profesional en prestigiosas firmas de abogados como Garrigues, ha intervenido en la resolución de numerosos litigios, defendiendo activamente los intereses de empresas del sector deportivo, farmacéutico, químico, agroalimentario, inmobiliario o automovilístico. Es profesor titular de la Universidad de Barcelona y profesor invitado en la Université Paris-Dauphine y Université Catholique de Lyon. Es asimismo autor de numerosos artículos doctrinales publicados tanto en Europa como en Latinoamérica y participa regularmente como ponente en numerosos coloquios y proyectos de la investigación financiados por la Unión Europea. Juan Pablo también actúa como árbitro y mediador ante instituciones de reconocido prestigio, tanto a nivel nacional como internacional, como la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, la Cámara de Comercio de Bogotá, la London Court of International Arbitration o la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Madrid. Asimismo, es el delegado internacional del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona en la ciudad de Toulouse,
miembro de la Comisión Jurídica Asesora de la Patronal Foment de Treball y ex secretario general del Tribunal de Arbitraje del Principat de Andorra, de cuyo consejo asesor es miembro en la actualidad. Hoy el doctor Correa nos ofrecerá un marco teórico indispensable para comprender qué es y qué implica el arbitraje ambiental. Su análisis abordará su definición, la influencia del factor medioambiental en cada fase del procedimiento y las nuevas tipologías de litigios que están surgiendo. Doctor Correa, tiene usted la palabra. Gracias. Pues muchas gracias, Beatriz, por esta generosa presentación. Me atrevería a decir que en extremo generosa, porque he escuchado atentamente lo que ibas diciendo y acabo de decir que voy a sentar las bases dogmáticas sería demasiado pretencioso, ¿eh? Precisamente porque yo creo que si alguien las podría sentar entre otras personas sería precisamente tú como moderadora, porque haber estudiado este tema tiene, tiene un indudable mérito porque es precisamente una cuestión de las que voy a abordar ahora, que el arbitraje ambiental no deja de ser algo relativamente incipiente, con lo cual, por eso creo que modestamente intentaré aportar lo que pueda, pero hay muchísimo camino por recorrer. Y dicho esto, pues también agradecer obviamente la impecable organización del estudio Mario Castillo Freire, en particular del profesor Jorge Luis Collantes, que siempre tiene el mérito de descubrir nuevos talentos y de juntar a tan ilustres juristas en torno a estos congresos de arbitraje que ya se puede decir que son un clásico. Entonces, efectivamente, como estoy rodeado de tan ilustres practitioners, como se dice en inglés, pues la verdad es que yo lo que voy a hacer es una presentación general para que luego, digamos, pues mis compañeras de panel puedan a su vez explicarnos su expertise, ¿no? Su gran expertise en la materia. Entonces, me había planteado efectivamente, como estamos ante una materia incipiente, ¿qué es el arbitraje ambiental? Porque efectivamente el título del panel es muy concreto y estoy seguro que sobre esto tanto Tiffany como María podrán ilustrarnos muchísimo sobre el contenido de lo que es propiamente el objeto. Pero para todos aquellos que nos escuchan, yo una de las primeras cuestiones que quería abordar muy brevemente es qué es el arbitraje ambiental. Y yo creo que aquí hemos de distinguir dos cosas. En primer lugar, es un arbitraje donde podríamos entender por arbitraje ambiental aquel arbitraje donde se adapta el procedimiento a temas medioambientales. O sea, lo podemos ver desde la perspectiva meramente procedimental, que es seguramente quizás la menos interesante. Y luego también, claro, entendemos por arbitraje ambiental aquel donde se abordan los temas medioambientales, que es de lo que vamos a hablar hoy y de lo que van a hablar mis compañeras de panel. Entonces, por hacer esta presentación general y como tengo ese defecto profesional también de haber sido secretario general del Tribunal de Arbitraje de Andorra, en este tribunal que pusimos en marcha con el señor Pierre Raoul Duval, que es un importante también árbitro de reconocida competencia internacional, pues allí, claro, nos encontramos en un momento en el que en plena pandemia nos tocaba, digamos, implementar el arbitraje internacional. Y entonces ahí fue donde nos adherimos a la famosa Campaign for Greener Arbitrations, que todos ustedes conocen, y que simplemente quiero destacar porque efectivamente esto es un primer paso dentro de lo que sería el arbitraje ambiental, pero si me lo permiten, ¿la conexión es buena o...? Uy, ¿es buena la conexión? ¿Se me escucha? ¿Sí? Se le escucha. Se ha parado solo ¿Sí? un segundo. Perfecto, vale, bueno, pues menos mal porque he visto que había por un momento que fallaba. Bien, entonces, claro, aquí simplemente hay que decir que bajo ese punto de vista sí que ya podemos decir que hemos progresado bastante, porque bajo ese punto de vista, claro, esta campaña que inició una conocida árbitra en 2020, a raíz de la pandemia, con Lucy Greenwood, ¿verdad? Pues establece una serie de medidas que aquí es ocioso recordarlas, pero que es conveniente, como todo lo que es el tema de privilegiar las comunicaciones electrónicas, que esto ya se está haciendo desde hace muchísimos años, privilegiar las audiencias virtuales, que esto sí que se puede decir que es una relativa novedad, reducir el consumo de materiales, de residuos, y aquí tengo que decir que yo como ambientalista convencido, personalmente creo que en el arbitraje estamos muy bien posicionados para precisamente contribuir a la lucha del cambio climático. Y en este sentido quiero destacar que estudiando pues, para la presente ponencia el tema, me he dado cuenta que hay pues, firmas de abogados que ya están, digamos, yendo un poco más allá, ¿no? Y, por ejemplo, están incluso ya proponiendo activamente la reducción de viajes,
prevenir lo que es el e-waste, ¿no? Todo lo que es los residuos electrónicos. Y yo sinceramente de esto me congratulo y aprovecho este congreso para decir que creo que estamos en la buena dirección y que hemos de seguir profundizando en esta buena dirección. Claro, a partir de ahí, y con esto también acabaré, también creo que hemos de recordar que numerosas instituciones están trabajando hacia ese camino de lo que es el paperless, de fomentar los testimonios por videoconferencias, de hacer las deliberaciones virtuales entre árbitros. Yo personalmente les tengo que decir que los arbitrajes internacionales que he hecho recientemente, todos han sido virtuales, con lo cual creo que es una buena noticia porque cada vez que cogíamos un avión para una reunión absurda en Madrid o en Miami, por poner un ejemplo, ¿verdad? Donde está nuestra lista de compañera, pues creo que estamos causando un impacto ambiental completamente innecesario cuando viéndonos las caras a través de un aparato, a través de una pantalla de ordenador, podemos solucionar perfectamente el problema y evitar ese impacto, ¿no? Y en este sentido, bueno, recordarles también que yo soy optimista porque creo que todos estamos avanzando en esta dirección. Las LCA Rules, las más modernas, ya contienen normativa al respecto. Las normas, pienso en instituciones españolas, el CIAM-CIAR, también las contienen. La que yo me he honrado de ser el secretario general, también las introdujimos a raíz de la pandemia. Por tanto, creo que el arbitraje ambiental, bajo ese punto de vista, tiene mucho que aportar, mucho que decir, y sin duda creo que la comunidad arbitral lo estamos haciendo muy bien. Les pondría simplemente un ejemplo, pero en España ha habido una reforma de la ley procesal civil y está fracasando porque los jueces muchas veces no están privilegiando esa voluntad del legislador, que era precisamente la de fomentar las audiencias por videoconferencias, aunque fueran en España las audiencias previas, ¿no? Y eso yo creo que es que sin darnos cuenta, quizá por comodidad, por falta de medios, por los motivos que sea, pero estamos contribuyendo a aumentar nuestra huella de carbono cuando podemos evitarla. Y ahí sí que estoy, ya digo, como practitioner, si me permiten la expresión del mundo arbitral, estoy muy contento de ver que estamos evolucionando hacia ese camino. Y luego la segunda parte que presentaré para todos los que nos escuchan y que muy autorizadamente pues tratarán mis compañeras de panel es, bueno, y desde el punto de vista sustantivo, ¿qué entendemos por arbitraje ambiental? Claro, aquí nuevamente el campo es inmenso. El campo es tan inmenso como esos tratados que tenemos ocasión de analizar, ¿no? En primer lugar, claro, tenemos algo que se nos escapa del arbitraje, que son todas esas demandas, que quiero aprovechar también para analizar muy rápidamente, impulsadas por ONGs contra gobiernos o contra estados, ¿verdad? Para, en definitiva, presionarles para que apliquen las políticas climáticas. Y aquí hay un tema muy bonito que estamos estudiando especialmente, que en Europa pues también está muy de moda, que son las famosas demandas estratégicas, que ha sido una directiva, que es la directiva anti-SLAPPs, ¿verdad? Que es un tema muy bonito porque precisamente los árbitros hemos quedado excluidos de esta directiva. Y es difícil, porque claro, para ser árbitro y para tener una... Yo he perdido a el doctor Juan Pablo, no sé si mis colegas también. Sí, sí, sí. Esperamos un minuto. A lo mejor podemos ir adelante y después esperar que el profesor vuelva, si para vosotros puede ir bien. De acuerdo, sí. De acuerdo, sí. Si no, podemos esperar como vosotros queráis. Continuemos, hay tan poco tiempo y tanto que hablar. Vale, perfecto. Entonces, yo creo que la conceptualización que quería hacer y ha hecho el profesor doctor Correa, que esperamos de volver a verlo, nos lleva a analizar, como ha comentado, las tensiones que surgen cuando estos principios se aplican en la práctica, especialmente en la relación entre estados e inversores. Nos adentramos ahora en un escenario crítico que ve el Estado
como demandado, atrapado entre sus compromisos de protección de inversiones y sus crecientes obligaciones climáticas y de derechos humanos. Para abordar esta tensión contamos con la doctora María Querol. Una breve biografía. La doctora Querol es asociada senior del Departamento de Arbitraje Internacional y Litigación de Uria Menéndez, donde asesora a clientes en relación con toda clase de disputas, centrándose en el arbitraje comercial internacional y el arbitraje de inversiones. Cuenta con un LLM en Derecho Internacional Público por la Universidad de Leiden, en Países Bajos, y además es profesora asociada en la Universidad Autónoma de Barcelona, donde imparte clases sobre derechos humanos y derecho penal internacional. La doctora Querol hoy examinará los desafíos regulatorios a los que se enfrentan los Estados y la creciente influencia de la jurisprudencia de derechos humanos en estos arbitrajes. Doctora Querol, es un placer cederle la palabra. Gracias. Muchísimas gracias. La verdad es que el placer es mío de poder participar en este panel. Quería agradecer también... Ah, mira, ha vuelto el Lo doctor lamento Correa. profundamente. Esto es el Wi-Fi que no funciona. He tenido como una caída. Bien. Sí, supongo que teniendo en cuenta que no he empezado mi intervención, quizás es conveniente que el doctor Correa termine con la contextualización primero. Obviamente, claro, porque no Sí. sabíamos cuándo y si podía volver. Es un placer tenerla aquí de nuevo. Gracias, doctor Correa. Lo lamento por una causa que no es imputable. Entonces, simplemente en que me había quedado entiendo en lo que era el Green Paper que lo había analizado, ¿no? Lo que era digamos, la Campaign for Green Arbitration, y estaba entrando en lo que era el análisis de las distintas tipologías de litigios ambientales que tenemos, ¿verdad? ¿Es así? Pues no sé en qué momento me he quedado. Entonces, en cuanto a esta segunda parte, lo que estaba comentando, claro, es que el arbitraje ambiental, por tanto, es muy amplio y que entonces, pues, que desde un punto de vista sustantivo, ¿qué tipologías de litigios podríamos tener en temas de arbitraje ambiental? Entonces comentaba el tema, efectivamente, que se nos escapa, que son las ONGs, que claro, no se someten, en principio no hay una cláusula de sumisión expresa y por tanto son temas que como árbitros no vamos a ver. Sería el caso, por ejemplo, que vimos recientemente de Greenpeace, ¿verdad? Que iniciado en los tribunales, si no me equivoco, estadounidenses. Pero aquí sí que había lanzado precisamente un apunte, que es que en Europa tenemos la directiva Anti-SLAPS, de la cual se ha excluido el arbitraje. Y no sería de excluir que en alguna tipología de litigios, precisamente, los árbitros pudieran ser sometidos a algún tipo de presión precisamente por resolver este tipo de litigios donde, pues, en ocasiones se involucran intereses que van mucho más allá, digamos, de intereses entre siempre particulares, ¿no? Simplemente quería hacer este apunte porque es un punto que creo que es importante y que los árbitros también tenemos que trabajar para que estas directivas anti-SLAPS europeas u otras normativas parecidas pues también se apliquen en el mundo del arbitraje. Ahora, luego, posteriormente, aparte de estos litigios que se nos escapan, claro, lógicamente, ¿qué estamos viendo actualmente en el mundo del arbitraje internacional? La primera novedad, y esto es lo que decía muy acertadamente nuestra moderadora, es que el tema ambiental lo vemos cada vez más en numerosos arbitrajes. Ya no solamente estamos hablando de arbitrajes de inversión, lo estamos viendo también en arbitrajes, digamos, puramente comerciales, ¿no? Entonces, por así decir, con el derecho ambiental está sucediendo un poco lo que está sucediendo con el compliance, que cada vez es, por así decir, un derecho más contingente y un derecho que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de arbitrar. ¿Por qué? Porque son casos donde en ocasiones se involucran cuestiones de derecho constitucional, también de derecho administrativo, de derecho regulatorio, y por tanto también, pues al ser una normativa, una materia de orden público, la sorpresa, por así decir, es que incluso en un arbitraje comercial, privado, interpartes, pues pueden ir apareciendo poco a poco este tipo de litigios. Claro, evidentemente, aquí es donde vamos a ver también el arbitraje de inversión. Dejaré que sean mis compañeras las que hablen. Pero claro, es cuando estamos viendo, pues, en una segunda categoría, una serie de demandas, pues por compensación económica, pues por los efectos también que está produciendo el cambio climático, ¿no? Casos de inversores extranjeros contra estados, acciones contra grandes corporaciones. Y recientemente también leía que hay estados que reconvienen contra inversores cuando están vulnerando la normativa de derecho internacional, ¿no? El caso Urbaser, ¿no? Por tanto, son temas, digamos, que están siendo, pues, cada vez más, que estamos viendo cada vez más y cada vez, podríamos decir, más complejos
y más interesantes, ¿no? Entonces, para no extenderme más el uso de la palabra, porque lamentablemente pues, hemos tenido este corte, sí que querría acabar lo que es esta presentación general con unos apuntes. Y sería un poco cuáles serían los, por así decir, los retos, los desafíos a los que nos enfrentamos. Y también lo dejo apuntado, cuáles son un poco la problemática a la que nos enfrentamos enfrentamos en la actualidad. Yo creo que una primera cuestión importante es que nos falta cierta uniformidad normativa internacional. Es decir, yo estaba leyendo todas estas recomendaciones y a veces uno tiene la sensación de que son muy bien intencionadas, se citan muchísimos tratados, se citan muchísimas resoluciones, pero es verdad que nos falta quizá un cuerpo normativo internacional de orden público que esté, como podríamos decir, como mucho más reforzado y mucho más interiorizado y asimilado por parte de los estados. El siguiente punto que quería apuntar es que tenemos también una cierta ausencia de tribunales especializados en derecho ambiental internacional. Creo que es un tema en el que tenemos que profundizar, pero también creo que es un tema lógico. Cualquier normativa, cuando es incipiente, y en este caso, evidentemente, el derecho administrativo, el derecho ambiental e internacional público viene de lejos, pero claro, nos estamos enfrentando a un análisis transversal de toda esta normativa. Ya no se trata de tener un problema de derecho internacional público en tal sitio, se trata de arbitrar aplicando una normativa donde se involucra pues, el derecho internacional, el derecho nacional, el derecho constitucional, derechos locales de pueblos indígenas cuando surgen este tipo de problemas también. Con lo cual yo creo que nos faltan tribunales especializados. También creo que los árbitros, aquellos a los que nos gusta esta materia, pues tenemos que efectivamente apostar por una mayor especialización, no solo, como digo, a nivel de tribunal, sino a nivel de árbitros, de trabajar en esa mayor capacitación técnica y científica de árbitros y de abogados en este sentido, ¿no? ¿Y qué ventajas, por último, le veo al arbitraje en este sentido? Pues creo que el arbitraje es una gran solución, bien sea el arbitraje de inversión, bien sea el arbitraje comercial, porque el arbitraje yo creo que puede hacer, ante todo, como ha hecho históricamente, puede sobre todo, gracias a su flexibilidad, entre otras, puede fomentar soluciones innovadoras y equitativas. O sea, estoy pensando, por ejemplo, ahora una materia que he estudiado y que me gusta, que es la intervención de terceros en arbitraje, que hasta hace poco era impensable que unos terceros pudieran ver extendido en sus efectos el convenio arbitral, y actualmente pues muchos países ya reconocen esta doctrina. Pues como en el arbitraje internacional tenemos tan buenos juristas y tenemos esta posibilidad digamos, de aplicar la norma de una forma flexible e innovadora, también creo que tenemos una gran oportunidad para arbitrar estos litigios, para especializarnos más, para dar unas soluciones, por así decir, mucho más aplicadas al caso concreto, pero sobre todo, insisto, para poder innovar y para hacer avanzar esta materia en el camino que todos deseamos, que es al final la lucha contra el cambio climático. Y en definitiva, no me quiero extender más, lamento el problema que hemos tenido con el Wi-Fi. Dejo apuntadas estas grandes ideas para que mis compañeras, pues con mucha más autoridad que yo, pues puedan profundizar en los temas que les son planteados. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Correa, por esta excelente exposición. Como he dicho antes, esta conceptualización nos adentra ahora en un escenario muy crítico. El Estado como demandado, atrapado entre sus compromisos de protección de inversiones y sus crecientes obligaciones climáticas y de derechos humanos. Y para abordar este tema tenemos a la doctora María Querol. Te dejo la palabra. Gracias. Muchísimas gracias. De nuevo quería reiterar de forma muy breve, porque vamos justos de tiempo, mis agradecimientos tanto al estudio Mario Castillo Freire por la organización, a Jorge Lluís Collantes por la invitación a participar en este panel y evidentemente tanto a la moderadora como a mis copanelistas, porque creo que es un panel de excepción y para mí es un honor poder estar compartiendo estos momentos con vosotros. Comentábamos antes de entrar a empezar este panel que este tema es tan amplio y está en desarrollo de forma que podríamos estar horas y horas hablando y no acabaríamos el tema y posiblemente nos estaríamos dejando gran parte del debate por cubrir. Entonces, evidentemente, creo que somos ambiciosos todos, pero no aspiramos a cubrir todo lo que puede ser este tema y la enjundia que tiene, que de hecho a día de hoy desconocemos, ¿no? Lo que sí que es indudable es que, como mencionaba el doctor Correa,
las consideraciones climáticas preocupan cada vez más a las partes, sean partes privadas, sean estados, en todo tipo de disputas, tanto en disputas judiciales como en arbitrajes. Y sí que creo que, en particular, a raíz de lo que era en esencia el objeto de este panel, ¿no? Las nuevas opiniones que se están emitiendo, la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia en La Haya, anteriormente a esa también la opinión consultiva que tuvo la ocasión de resolver el Tribunal para el Derecho del Mar, o la opinión que ha emitido este verano también la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Creo que es bastante claro que cada vez no solo hay más obligaciones medioambientales que quizá antes se consideraban de soft law, que ahora se consideran verdaderas obligaciones para los estados, sino que estas obligaciones son mucho más presentes tanto en la política de los estados como en la mente de los actores privados. Y aquí, en esta tensión entre Estado y actor privado, es donde encontramos precisamente el arbitraje de inversión, que es un área en la que estos temas climáticos llevan ya un tiempo explorándose. Incluso con anterioridad a estas opiniones consultivas encontramos preocupación por esto, y esto se refleja en primer lugar, ¿no? en los tratados bilaterales de inversión, en los que al final los estados contratantes ya están previendo, por ejemplo, la Unión Europea lleva desde la década pasada, desde la década de los 2010, incluyendo excepciones climáticas a sus tratados bilaterales de inversión y consideraciones en los preámbulos de lo relevante que es el cambio climático, lo mucho que está afectando al mundo y lo relevantes que son las políticas en este ámbito para tratar, ¿no? de no quedarse atada de manos cuando tanto la Unión Europea como un Estado miembro quieran adoptar medidas climáticas. Pero evidentemente el cambio en la realidad va un poco más lento, ¿no? Y esta tensión entre los derechos adquiridos o potenciales de un inversor y la potestad del Estado, la soberanía para regular en cuestiones climáticas, que al final responden también de una obligación internacional, se hace patente en los casos de inversión. Y aquí hemos tenido pues, multitud de casos ya resueltos, muchísimos pendientes. Yo quería destacar principalmente dos casos que son bastante famosos en esta materia de arbitraje de inversión. Ambos son arbitrajes CIADI. El primero de ellos sería el caso Rockhopper contra Italia, que es, yo creo, ¿no? una de las mayores preocupaciones que tienen los estados cuando ven tanto las obligaciones a las que entran de buena fe en la mayoría de ocasiones para intentar minimizar esta amenaza, que es el cambio climático, que está evidentemente atacando a toda la humanidad. La primera pregunta que te surge como Estado es, vale, yo ahora tengo estas obligaciones, quiero y voy a adoptar medidas para frenar el cambio climático, pero ¿esto en qué posición me deja frente a los inversores extranjeros? Y en Rockhopper precisamente lo que pasaba es que un inversor inglés, Rockhopper, tenía unos derechos de exploración y de explotación de hidrocarburos en la costa italiana. Italia, pues en esta lucha por contra el cambio climático y esta transición energética que estaba implementando, pues decidió prohibir la explotación y la extracción de hidrocarburos en la costa, cosa que es perfectamente comprensible, dado que es una de los tipos de extracción, ¿no? de los ataques para el medio ambiente más presentes en la mente de los países. Sin embargo, claro, este inversor que tenía una expectativa razonable de que este derecho que tenía de exploración, ¿no? pues acabaría por generar un beneficio, acabó demandando a Italia. Y la razón era, oye, tu cambio regulatorio es una expropiación hacia mí, porque yo tenía este derecho que me iba a dar un rédito económico y ahora lo he perdido por tu culpa, por tanto me tienes que indemnizar. Y en este caso, por mucho que Italia se intentó escudar, ¿no? en estas obligaciones climáticas que tiene y en esta voluntad de hacer frente a lo que es una de las grandes amenazas del siglo XXI, el tribunal terminó por conceder una indemnización en favor de Rockhopper de 190 millones. Sí que quiero mencionar que este laudo ha sido anulado por una cuestión que no tiene nada que ver con el fondo, es por una cuestión de que uno de los árbitros no había cuando hizo el listado de incompatibilidades y de relaciones con las partes, no había mencionado que había tenido una causa penal en Italia que había sido archivada hace 30 años y se ha considerado que eso de allí podía haber afectado su imparcialidad. El caso ha sido reintroducido, pero nada obsta, ¿no? a que este razonamiento se replique tanto en otros futuros casos similares como en el nuevo laudo que se va a emitir, en este caso, en un futuro. Una posible solución, como decía, que se ha planteado en estos casos es incluir específicamente consideraciones, ¿no? relativas a que cuando un Estado tome una medida para intentar frenar el cambio climático, que sea por una cuestión medioambiental, protección de especies protegidas y todo este tipo de cuestiones, esto de aquí no se considera expropiación o no se devengue un derecho en favor de los inversores.
Esto, como comentaba, ya se está incluyendo en los tratados que cierra la Unión Europea desde la década pasada, pero también en otros países. Por ejemplo, Canadá es uno de los que está en su modelo de tratado de extranjero, cuando los está renegociando, ¿no? Está implementando este tipo de consideraciones. Y aquí es donde surge otro caso que ha sido bastante comentado últimamente, que es el caso Ecooro contra Colombia. En el caso de Ecooro contra Colombia estábamos ante un inversor canadiense, Ecooro, que tenía un derecho de explotación, en principio, una concesión minera en una zona en la que estaba tramitando desde hacía un tiempo los permisos para empezar esa actividad de explotación minera. Y el motivo por el que no pudo obtener finalmente esta licencia fue porque Colombia consideró que la zona donde estaba situada esta concesión, se solapaba en gran medida con el páramo de Santurbán, era una zona protegida. Entonces, realizó una serie de regulaciones que excluían esta zona de la minería. Esto, evidentemente, de nuevo, pues como pasaba en Rockhopper, Ecooro consideró que esto le estaba expropiando su expectativa de poder explotar esta zona y del rédito que obtendría con la minería en esa zona. Y presentó una demanda ante el CIADI también contra Colombia en este caso. Entonces, Colombia, cuando vio este tratado con Canadá, en el que había negociado que las consideraciones medioambientales iban a estar excluidas, evidentemente lo primero que dijo fue, oye, que aquí tenemos un acuerdo de que hay una excepción climática, yo estoy aquí tomando una medida para proteger un páramo que tiene una biodiversidad única y aporto estudios sobre la materia, y dijo, no entiendo cómo me podéis presentar este tipo de demanda, esta demanda no debería ser conocida por el tribunal. Canadá, en este caso, hablábamos de intervención antes, ¿no? En arbitraje de inversión es mucho más común que se pueda intervenir, sobre todo porque son arbitrajes públicos, con lo cual, para empezar, tienes este elemento de conocimiento que te permite saber que existe un arbitraje en el que te interesa intervenir. Y en este caso, Canadá intervino como parte contratante en ese tratado bilateral de inversión y comentó que Canadá considera que no excluye de la arbitrabilidad ni de la jurisdicción del tribunal el hecho que sea una medida medioambiental. Lo que hace es que, una vez se declara que ha habido una infracción y que ha habido una expropiación, no se devengaría una indemnización. Pues bien, lo interesante de este caso es que el tribunal aquí lo que acabó dictaminando fue que ni Colombia ni Canadá tenían razón, sino que había una tercera opción, que era, oye, lo que te está diciendo este tratado es que tú puedes legalmente adoptar una medida que sea por motivos climáticos, y esto no será ilegal, pero eso no excluye del derecho de indemnización de un inversor. Claro, esto, independientemente de que salta al final que luego consideró el tribunal en una segunda fase que no se había acreditado un daño efectivo, no se había podido cuantificar, con lo cual no se concedió daño, pero sí que dijo que había un derecho a recibir una indemnización. Esto de aquí no nos deja en una situación un poco extraña en la que, por un lado, tienes unas obligaciones como Estado con las que vas a querer cumplir y vas a intentar cumplir, y te están diciendo, sí, tú tienes el derecho a adoptar este tipo de medidas, pero por otro lado no te está excluyendo de indemnización. Entonces, ¿hasta qué punto un Estado realmente va a estar incentivado a tomar según qué medidas cuando se le está considerando que no vas a poder excluir una indemnización por ese motivo? Ha habido otros muchos casos, por ejemplo, estuvo Bear Creek Mining contra Perú, que en ese caso era más por un tema más que el medio ambiente en sí, empezó por unas protestas civiles que traían causa de unas consideraciones también medioambientales, de la contaminación que iba a hacer esa minería. El tratado era prácticamente igual porque era con Canadá, y también en ese caso se consideró que no se excluía la indemnización el hecho de que hubiese unas consideraciones medioambientales, ¿no? Queda por ver si, con todas las nuevas decisiones que estamos teniendo y el hecho que cada vez los tribunales internacionales se toman más en serio, más allá de los tribunales arbitrales, los tribunales estamos viendo que se toman mucho más en serio las consideraciones climáticas. Lo que decía antes era una cosa que parecía como de medio soft law, que no acabamos de entender muy bien dónde colocamos el derecho medioambiental, pero cada vez hay más tratados vinculantes, hay más decisiones que interpretan esto y que dicen que no, que realmente son obligaciones vinculantes para las partes. Y recientemente, con la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, posiblemente los tribunales se lo vayan a empezar a tomar más en serio. Pero claro, queda por ver, ¿no?, cómo encajan estas nuevas obligaciones o la nueva interpretación que se da de las obligaciones preexistentes en este marco ya, o en este marco del arbitraje de inversión. Luego, quisiera hacer dos apuntes finales. Uno de ellos sería que no podemos excluir tampoco que lo que vaya a suceder sean arbitrajes entre estados, es decir, el hecho de que haya cada vez más opiniones de este tipo, ¿no?, puede suponer que no solo sean los inversores los que se quejen ante los estados por una expropiación, sino el efecto contrario.
Si yo como Estado estoy tomando un montón de medidas para cumplir con mis obligaciones climáticas, pero veo que otros estados de mi alrededor, otros estados mucho más contaminantes y mucho más poderosos no están tomando las mismas medidas, puedo considerar que esto de aquí también me da un derecho a reclamar. Aquí hay otra pata que sería, pues, ¿qué consentimiento yo tengo? Bueno, dependiendo del tratado en el que acudamos, dependiendo de las obligaciones a las que se haya comprometido un Estado, tendremos más posibilidades o menos de hacer efectivo esta reclamación. Pero esto ya está pasando en algunos estados que han sido más creativos. Por ejemplo, dentro de lo que es el marco más amplio de la disputa entre Armenia y Azerbaiyán, ha habido 2 arbitrajes que están pendientes actualmente ante la Corte Permanente de Arbitraje, uno bajo el Convenio de Berna de Conservación de Vida Silvestre y del Medio Natural en Europa y otro sobre el Tratado de la Carta de Energía, en los que considera Azerbaiyán que por la ocupación armenia de la zona de Nagorno-Karabaj durante más de 30 años se estarían, pues, vulnerando los derechos medioambientales de la zona, se estaría yendo en contra de lo que es la biodiversidad y se estarían también explotando recursos naturales que pertenecen a Azerbaiyán. Es un ejemplo de las vías, ¿no?, que pueden encontrar los estados, y algunos estados que están muy atentos a esto, como por ejemplo los estados insulares del Pacífico, que serán muy afectados por este cambio climático, pueden empezar a intentar explorar estas vías. Yo creo que es algo que no podemos descartar y que también al fin y al cabo son un tipo de disputas que pueden ir al alza y a los que tendremos que estar muy atentos. Y luego, desde un punto de vista más de las decisiones que van a guiar esto, hay muchas otras decisiones, aparte de estas 2 que comentábamos, ¿no?, que pueden servir también para sentar las bases. Por ejemplo, teníamos el caso Gran Klima Seniorinen, que fue muy famoso aquí en Europa, que lo que venía a decir también es, había muchas consideraciones relevantes en este caso, pero en grandes rasgos lo que abría la puerta era tanto a organizaciones para que reclamasen como a reclamar por la inacción de los estados ante el cambio climático, dando, ¿no?, un derecho a reclamar por esto, por considerarse que se ingería en la vida privada y familiar de la Convención de Derechos Humanos Europea. Ha habido otro caso reciente, Greenpeace Nordic y otros contra Noruega, en las que se opone la obligación a los estados a empezar a hacer como más obligaciones procedimentales para asegurarse de qué impacto los famosos estudios de impacto ambiental, para investigar antes de autorizar una medida qué impacto va a tener esa medida. Antes de dar una licencia de explotación potencialmente contaminante, tengo que asegurarme procedimentalmente a qué riesgo me estoy exponiendo como Estado, porque si no también de nuevo doy derechos indemnizables, ¿no?, a la población. Y luego también tenemos finalmente la opinión consultiva que se ha planteado ante la Corte Africana de Derechos Humanos y los Pueblos, que en la misma línea de las otras opiniones consultivas que comentábamos, ¿no?, posiblemente también vaya a crear o vaya al menos a clarificar qué obligaciones hay cuando operamos en África, y de nuevo esto va a impactar tanto en inversiones en África como en contratos que tengan empresas africanas con otras empresas extranjeras, como incluso en reclamaciones ante tribunales locales. Y este sería, ¿no?, a grandes rasgos. De nuevo, creo que es un tema amplísimo y que podríamos estar durante horas discutiendo de esto, pero que hay un potencial amplísimo para reclamaciones y ni siquiera creo que podamos anticipar lo que puede llegar a pasar con esto. Muchísimas gracias, doctora Querol. Brillante análisis sobre la compleja posición, diría yo, del Estado como demandado en este nuevo paradigma. Y yo creo que para completar este fascinante panorama exploraremos con nuestra tercera ponente, la doctora Tiffany Comprés, la otra cara de la moneda, el Estado como un actor proactivo que utiliza el arbitraje para exigir responsabilidad ambiental al inversor. Antes, una pequeña biografía. Tiffany Comprés es socia y copresidenta del Departamento de Litigios Internacionales de Pearson Ferdinand LLP. Su práctica se centra en el arbitraje internacional, con especial énfasis en los litigios en los sectores agroindustrial y energético. Imparte clases sobre la intersección entre el arbitraje internacional y los derechos humanos en la Université Catholique de Lille. Tiffany trabaja en inglés, español y francés y divide su tiempo entre París y Miami. La doctora Comprés hoy nos ilustrará sobre el uso estratégico de las contrademandadas medioambientales y de derechos humanos en el arbitraje de inversión, examinando obviamente el impacto de las recientes opiniones consultivas de las Cortes Internacionales. Doctora Comprés, cuando quiera. Gracias, gracias. Sobre todo, gracias a todos por la invitación, y este tema es uno que es muy importante, que me apasiona, y es importante para todos.
primero les voy a dar una breve explicación de las contrademandas en el arbitraje internacional de los tratados de inversiones, porque es algo muy específico. Hay temas de jurisdicción y es complejo. Apenas recientemente se han de verdad reconocido las reclamaciones de los estados contra las compañías, las empresas para temas de derechos humanos, incluso temas climáticos. Y los dos em, los dos problemas principales para el Estado son dos cosas. Uno es el tratado, cuál es el lenguaje que permite una contrademanda para que el Estado pueda ser más agresivo. Y dos, también que el tema de la contrademanda sea bien involucrada, o sea, con el tema principal del arbitraje, ¿no? Del reclamo principal del inversionista. Eh, han salido unas opiniones que de verdad requieren una prueba de conexión muy estrecha. Entonces, ya es algo muy importante para saber. Em, y también quiero hablar un poco de un tema de la cual, bueno, que presentó mis colegas, que presentaron mis colegas, la doctora Querol y el doctor Correa, que es el tema de algo vinculante, ¿no? Porque muchos de estos, hasta ahora, los tratados que tenemos, hay ciertos que sí son vinculantes, pero a los estados, no hacia el mundo privado y el inversionista, las empresas. Y aún hay muchos que son como estos dos nuevos documentos que tenemos aquí, advisory, ¿no? Son guidelines, quiero decir hasta esperanzas, porque no necesariamente son vinculantes. Eso es otro problema que tenemos y creo que en ciertas instancias estos dos nuevos documentos nos ayudan y nos empujan en la dirección correcta. Em, Como el tiempo es muy corto, voy a destacar esos dos problemas iniciales para los reclamos, las contrarreclamaciones, pero quiero también hablar de la ley de la base, ¿no? De cuál va a ser la base de estas reclamaciones. Y resulta que la mayor parte son violaciones de de ley nacional doméstica del país, especialmente mirando a las empresas, ¿no? Que tienen que ser vinculadas. Esta es una manera de vincularlas. Em, y obviamente derecho internacional público, etcétera. Ahora, ¿qué nos atrae de nuevo estas dos opiniones consultativas? La de la IDH de este año, Emergencia Climática y Derechos Humanos, tiene varios puntos claves. Uno, el efecto jurídico es solo dentro del sistema interamericano de derechos humanos. Hay que tener eso en mente. Entonces, ya hablamos geográficamente de una región bastante limitada, pero aún es una región muy grande. Em, y como dije antes, nos empuja a hacer cambios en la dirección correcta. La Corte también señaló la tensión entre el tema de hoy, los tratados de inversión y las obligaciones climáticas y ambientales entre los estados y los inversionistas. Pero muy importante, reconoció obligaciones de las empresas a evitar, a causar o a contribuir a violaciones de los derechos humanos, incluso sobre cambios climáticos, y a adoptar medidas destinadas a remediarlas. Estos en los párrafos 345 a 46. Em, es, yo veo eso como algo de verdad crucial que nos va a ayudar que va a ayudar a los estados a poder plantear estas reclamaciones, contrarreclamaciones, de una manera que tengan éxito. Em, y dice que la Corte dice en este documento que deberíamos de ir más allá de la protección de las inversiones y replantearnos
los tratados de inversión que funcionen y tengan un objetivo y destino no solamente limitado a las inversiones, pero algo más amplio. Deben considerarse parte de un conjunto de instrumentos políticos y de derecho que permiten a estados a distribuir los riesgos económicos y políticos em, vinculados a los proyectos de inversión, porque ahora mismo se está tratando como externalidades y la compañía está creando problemas sin soluciones muchas veces y esas soluciones tienen que venir del Estado y del pueblo o los daños que vengan de esas inversiones. Pero eso, los dos puntos que para mí resaltan más son el reconocimiento de la importancia de la legislación nacional y el reconocimiento de las obligaciones de las empresas. Ahora, el segundo tratado, que no es jurídicamente vinculante a los estados, la opinión consultativa de la CIG del 23 de julio de 2025. Ahora, este documento de verdad se enfoca en que el cambio climático es un problema existencial de proporciones planetarias, o sea, plantea eso de inmediato y reconoce que los reformes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, la IPCC, esos informes son los mejores desde el punto de vista científico y se basa en la ciencia. Esto es increíblemente importante, especialmente con las redes sociales y toda la desinformación o la información no correcta que se está distribuyendo en estas redes sociales. Em, También clarifica que el régimen de cambio climático, que es como un grupo de tratados internacionales sobre el clima, no es una lex specialis, no es un régimen especializado que se constituye que sustituye, perdón, las obligaciones generales bajo el derecho internacional. Es algo que debe de ser interpretado y mirado como unas obligaciones generales de derecho internacional mutuamente complementarias, ¿no? Eso también está empujando todo en la dirección correcta. Y también destaca la legislación pertinente más directamente aplicable en lo que respecta a las obligaciones de los estados. Esto está como en párrafos 113, 14 y 172. Y muy importante, destaca obligaciones del derecho internacional. Uno, del deber de prevenir daños significativos al medio ambiente y dos, el deber de cooperar. Y dentro de esto, una diligencia debida, una estricta norma de diligencia debida. Los estados deben de actuar con rapidez, con decisión, o se arriesgan a cometer un acto internacionalmente ilícito, lo que acarrearía consecuencias en virtud del derecho de la responsabilidad del Estado. Em, Esto podría de verdad cambiar em, muchos de los resultados que hemos tenido en otros casos. Ahora, como estamos corto en tiempo, voy a saltar a unos ejemplos. Eh, el caso de Urbaser, que creo que mencionó uno de mis colegas anteriormente, contra Argentina. En este caso, fue un contrato de concesión de servicios de agua em, y el contrarreclamo del Estado de Argentina fue que los inversores no habían cumplido con su obligación de invertir en las infraestructuras de la concesión, violando el derecho humano al agua, que también obviamente es un tema climático. Y ahí, aunque se encontró que eh, Argentina estaba autorizada a presentar contrarreclamaciones basados en estos principios de derecho internacional, no mencionados directamente en el documento, no en el texto del Bilateral Investment Treaty, em, pero era una obligación solo oponible a los estados, no a una empresa privada. Y podría ser, si este caso fuese hoy mismo, ahora que tenemos estos dos documentos nuevos, em, la IDH dijo que las empresas tienen obligaciones y responsabilidades.
Entonces ahí se podría ver tal vez un cambio concreto, ¿no? Que va avanzando la teoría de que tenemos que tener más avenidas vinculantes para avanzar los temas climáticos. El segundo caso es Burlington Resources contra Ecuador, que fue, el tema era inversión de instalaciones de producción de petróleo. Y el contrarreclamo fue un incumplimiento de las leyes medioambientales domésticas. Ahora aquí vemos que es cierto que las leyes domésticas son muy importantes y tienen mucho que ver en este contexto. Y aquí se reconoció y aún Ecuador ganó su contrarreclamo en esta situación. 45 millones de dólares en concepto de daños hacia Ecuador, aunque al final también se encontró que Ecuador había expropiado la inversión, etc. Pero es importante que en este contexto, en esta situación, el contrarreclamo de Ecuador ganó y destaca también la importancia otra vez de las leyes domésticas. Y ahora hay un caso nuevo que fue planteado después que salieron estos nuevos documentos, estas nuevas opiniones. Los detalles no son públicos todavía, pero en agosto un inversor con sede en Singapur presentó una demanda contra el gobierno del Reino Unido después de que el Tribunal Superior de Londres rechazó una propuesta para una nueva mina de carbón por motivos climáticos. Y la controversia obviamente se centra en la compatibilidad del proyecto con el marco legalmente vinculante del Reino Unido sobre emisiones neta cero, los compromisos internacionales en materia de clima, etc. Y esta también es la primera vez que el Reino Unido ha sido demandado por una empresa de combustibles fósiles en consecuencia de una política climática en un caso ISDS y en virtud del convenio CID. Han alegado que es un trato injusto, etc. Pero va a ser interesante ver cómo estas opiniones contribuyen a este caso eventualmente. Muchísimas gracias, doctora Comprés. Casos muy complejos, pero interesantísimo tema. Además, en resumen, yo creo que estas opiniones consultivas están sentando las bases para un nuevo capítulo de Derecho Internacional, donde las obligaciones climáticas y de derechos humanos adquieren una centralidad ineludible. Yo creo que desgraciadamente hemos llegado al final de nuestro tiempo. Este debate ha sido súper interesante, ha puesto de manifiesto que el arbitraje ambiental no es solo una mera especialidad, sino una frontera de derecho internacional en constante evolución, donde se redefinen los roles del Estado, del inversor y de los propios árbitros. Yo quiero agradecer a los tres ponentes por sus brillantes y complementarias exposiciones que nos han llevado desde el fundamento teórico hasta la estrategia procesal. Y, por supuesto, gracias a todos ustedes por su atención e interés. Y con esto declaro concluido el panel número 9. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a usted.